por favor, Santiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos a tratar hoy de mirar cómo podemos aprender a llevar una vida de madurez. Y una vida de madurez es un ejercicio constante. Porque madurar no es un asunto de un momento, es una práctica. Y hay solo una fuente para aprender a madurar. Y aquí en Santiago lo vamos a mirar. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Maestro, nosotros te damos muchas gracias por la vida, por habernos dado la oportunidad de descansar. Gracias por velar nuestro sueño, nuestro descanso, y gracias por habernos dado otra oportunidad. Vivir, Señor, es un milagro, y es el primer milagro que recibimos en la mañana, suficiente para amarte, para adorarte, para glorificarte y para pedirte que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a comprender que solo en el Espíritu puedo ser guiado a una vida que agrade a Dios. Queremos agradarte a ti, porque agradándote a ti encontramos nuestra felicidad. Permítenos actuar de manera correcta, porque solo en lo bueno que hacemos es que hallamos propósito, y perdónanos por todos nuestros pecados. Permítenos, por favor, madurar y aprender a caminar día tras día en ese camino hacia la perfección en Cristo Jesús, porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Nos disponemos, por tanto, y nos entregamos a la palabra. Amén y amén. Vamos a ver un tema que he titulado El camino a la felicidad. El camino a la felicidad. La sociedad posmodernista es una sociedad marcada por un comportamiento neoliberal. Y cuando hablo de un comportamiento neoliberal, quiero decir que es un comportamiento donde lo importante es alcanzar la felicidad, y en la felicidad personal, sin importar cómo. No importa cómo, lo importante es ser feliz. Y aunque yo creo que eso es una meta que tenemos que lograr, el cómo sí es importante. En este estilo de vida neoliberal, el problema es que ya los principios establecidos por Dios ya no son válidos. Ya no son válidos. ¿Por qué? Porque según ellos el mundo ha evolucionado y lamentablemente los preceptos de Dios se han quedado atrás, son obsoletos. Entonces el mundo neoliberal, el pensamiento de la nueva era, el mundo posmodernista en el que estamos viviendo, considera que la felicidad ya no se puede dar mediante los preceptos de Dios, porque hemos evolucionado tanto. Y desde luego ellos pertenecen al pasado. Hoy lo interesante es que yo elijo ser quien quiero ser. O sea, eso ya no es Dios. Yo elijo ser quien quiero ser. Y solamente lo que debe importarme es todo aquello que me hace sentir bien.
todo aquello que me hace sentir bien. Y si todo aquello que me hace sentir bien me produce felicidad, entonces no es malo para mí. Ese es el pensamiento de hoy. No es malo. Lo que me haga feliz, eso no es malo. Entonces, ¿quién está determinando la felicidad de una persona? Uno mismo. Uno mismo. Y eso es demasiado peligroso. El problema de esta manera de pensar y actuar que nos ofrece la nueva era es que se está introduciendo en la iglesia. Eso ya no está solo en el mundo, eso también se está introduciendo. Y el asunto es que cuando este pensamiento llega a la iglesia, empieza a mundanalizar la manera de vivir para Dios. Porque entonces ya no vivimos como Dios dice que tenemos que vivir, sino que ahora vivimos como nosotros creemos que debemos vivir. No todo es malo, dice el creyente de hoy. No todo es malo. ¿Y dónde lo justifica? No podemos volvernos fanáticos. Así es como piensa, no podemos volvernos fanáticos. Pero lamentablemente lo que este creyente que piensa y habla así no ha podido ver es que de esta manera de pensar es la que ha venido debilitando la espiritualidad en su vida. Porque si tenemos que ver hoy con mucha claridad, es que el creyente de hoy es débil espiritualmente. Ese es el problema. Entonces él considera que es de la iglesia, pero considera que el mundo hace parte de su vida, que no es malo tener un poquitico. El asunto es que cuando empezamos a vivir así, no somos capaces de verificar cuán débiles somos espiritualmente. Y desde luego, hoy ¿qué encontramos? Esa debilidad espiritual es por la banalización del cristianismo. O sea, el cristianismo se está volviendo vano. Se está volviendo vano. La carta a Santiago, o la carta de Santiago, es una carta que fue escrita por el hermano de Jesús. Y cuando hablo del hermano, hablo literalmente. El hermano de Jesús, ¿cómo se llamaba? Santiago. Y Santiago escribe esta carta y la pregunta es, ¿a quién va dirigida esta carta? Esta carta va dirigida a creyentes judíos de la dispersión. Cuando hablo de la dispersión es que prácticamente esta comunidad entró en persecución y fueron dispersos. Y es Santiago el que escribe para este pueblo. La pregunta es, ¿en qué tiempo? En un tiempo en el que se desató una persecución contra el cristianismo, donde los creyentes se vieron obligados a dispersarse cada uno por su lado. Estaban juntos y de un momento para otro, sálvese quien pueda. Y buscaban la manera de correr, de ir, y se fueron ubicando cada uno. El problema es que al dispersarse, se debilitaron. Al dispersarse. La carta está escrita aproximadamente entre el 48 y el 62 después de Cristo. Ese es el promedio más o menos en esa época. La situación es que la separación de los hermanos en esta dispersión logró debilitar la iglesia espiritualmente. Entonces, note esto, la carta de Santiago no está escrita para inconversos. ¿Para quién está escrita? Para cristianos que dejaron de serlo. La Biblia, cada vez que se escribió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se escribió para gente con conocimiento de Dios. Con conocimiento de Dios. Solamente que estaban perdiendo la fuente y la esencia de ese conocimiento. En el capítulo 1, versículo 1 al 20, para que lean su casa, Santiago les habla de que la fe será ¿qué? Será probada. Y prácticamente cuando les habla Santiago, les habla de que su fe será probada.
Pero cuando Santiago está hablando de que esa fe es probada, señal de que no soportaron la crisis. Si está haciendo la mención, es una señal de que no soportaron la crisis. ¿Y qué pasó? Fueron arrastrados. En el momento que ellos fueron a la dispersión, en ese momento empezó el desierto para ellos. Y posiblemente no igual con Jesús, que habla literalmente de Satanás, no significa que el movimiento de las tinieblas esté ahí. Pero ahí estaba. Cuando fueron dispersos, su fe se puso a prueba. ¿Y qué sucedió? No soportaron la crisis, fueron arrastrados. ¿Qué los arrastró? ¿Qué arrastró a esta iglesia? La filosofía de ese mundo, desde ese momento. Las filosofías. Se dejaron arrastrar por los pensamientos de ese momento. Y uno de los pensamientos que se acomodó fuertemente en esa comunidad es: pare de sufrir. ¿Y qué significaba pare de sufrir? Que no es tiempo de sufrir, es tiempo de disfrutar. ¿Algún parecido? ¿Cuál es el pensamiento de hoy? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Y el mundo nos ha hecho creer que sufrir es malo, que sufrir no es bueno, que sufrir hace parte del pecado, que sufrir no hace parte de Dios, no hace parte, que Dios no permite eso, y que el que está sufriendo es porque está mal. Entonces el sufrimiento no hace parte de la vida. Eso es lo que piensa el mundo hoy, y la iglesia quiere adoptar ese pensamiento, y estamos muy equivocados por una sencilla razón: la vida está anclada en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el que produce crecimiento. El sufrimiento produce crecimiento. Relacione cualquier asunto de la vida y se va a dar cuenta que en todo hay sufrimiento. Por ejemplo, hoy hubo sufrimiento para los que no tienen la disciplina, ¿sí? Para el que no tiene la disciplina, levantarse a las 4, antes de las 4, es un sufrimiento. Ya el que ha logrado pasar por un buen tiempo ya no sufre. ¿Por qué? Porque tiene la disciplina. ¿Nacer produce sufrimiento? Se dice que uno de los momentos de mayor sufrimiento para un bebé es cuando nace. ¿Por qué? Porque en el instante que nace, prácticamente el ser internamente está lleno de membranas. Entonces si está lleno de membranas, el asunto es que cuando él tiene que llegar a este mundo para respirar, él tiene que respirar tan fuerte que tiene que romper las membranas. Tiene que romperlas, porque si no las rompe, se puede ahogar. Entonces, al romperlas, él respira, pero eso le produce dolor. El problema es que el bebé no nos lo puede decir. Él no nos lo puede decir. No puede decirnos: esto duele. Entonces, el sufrir. Esta comunidad empezó a dejarse arrastrar por ese pensamiento. Y desde luego se contaminaron con el mundo. Escúcheme, se contaminaron con el mundo hasta perder el discernimiento espiritual. ¿Qué fue lo que se perdió? Y cuando se pierde el discernimiento espiritual, se abandona por completo la vida en la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó con esa comunidad. Perdieron el discernimiento. Lógico, ¿cómo no vamos a perder el discernimiento si nos contaminamos con quién? Con el mundo. La contaminación del mundo afecta mi vida espiritual. Y al perder el discernimiento, entonces se abandona por completo la vida en la palabra de Dios. Y por eso su identidad cristiana se desvaneció. Usted puede encontrar hoy fácilmente, al igual que en ese tiempo, gente que dice que es cristiana, pero uno la mira por todos lados y dice: pero ¿de dónde? ¿De dónde? Hoy en día hay un gran predicador, amigo, que decía en estos días en uno de sus mensajes: hoy es muy fácil llenar un templo. Tan fácil para llenar un templo que no se necesita Dios.
Hoy no se necesita a Dios para llenar un templo, porque se volvió una moda ser cristiano. Porque para muchos ser cristiano, ¿qué es? Asistir a un templo. No importa que su vida siga siendo la misma. No importa. Entonces el punto es que esta gente perdió lo que realmente representaban. ¿Qué perdieron? Perdieron su carácter santo. Ya no era una comunidad santa, ya no era. Perdieron la sensibilidad. Desde luego, si abandonaron la vida en la palabra, ¿qué perdieron? La sensibilidad. Y perdieron la autoridad espiritual. Y cuando se pierden estas cosas, mis amados, se pierde el enfoque cristiano. Se perdió el enfoque, ya no había enfoque cristiano. Desde luego, al perder todo lo anterior, en realidad, ¿qué perdieron? Su bienaventuranza. Porque la palabra que acabo de leerles se cierra con la palabra bienaventuranza. ¿Y qué significa en el original la palabra bienaventuranza? Felicidad. ¿Qué fue lo que perdió la iglesia? La verdadera felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? El gozo de Dios en lo que hacían. El gozo de Dios en lo que vivían. Porque si hay algo importante, no es parar de sufrir, es gozar en medio del sufrimiento. Entonces, frente a esta problemática, si este es el contexto de esta carta y de esta iglesia, ¿cuál es la intención de Santiago en la carta? ¿Cuál es la intención? Y la intención es el llamado intencional e imperativo a que los creyentes de la dispersión, los creyentes dispersos, deben tomar la decisión radical, diga conmigo, de cambiar. El llamado es a retornar, a volver al camino. Porque cuando uno evalúa que no va bien, que va mal, uno tiene que parar y tiene que cambiar. Y lo que hace Santiago en 108 versículos es pronunciarle 54 mandamientos. Si hay una carta que hable de mandamientos, es la carta de Santiago. En solo 108 versículos les pronuncia 54 mandatos. Casi no estaban mal, ¿no? 54 mandatos. Este escrito de Santiago es una exhortación a un cambio de comportamiento. ¿A qué nos está llamando Dios hoy? A un cambio en nuestro comportamiento. Y según Santiago, para lograrlo, ¿qué es necesario? En primer lugar, versículo 21, limpiarse de toda inmundicia y malicia. Para poder tener un cambio radical es necesario limpiarse de toda inmundicia y malicia. Los creyentes habían caído en vacíos morales y éticos. En eso era que habían caído, en vacíos morales y éticos, convirtiéndose estos vacíos en actos pecaminosos. En actos pecaminosos. Por eso Santiago lo llama malicia. Malicia. Cuando hablamos de actos pecaminosos, estamos hablando de cosas de doble sentido. ¿Sabe qué es un doble sentido? Cuando usted dice una mentirita y usted le dice, no, pero es piadosa. O sea, no, yo hice la mentira, pero no estoy haciendo ningún mal. Escúcheme, mentira es mentira. El asunto es que un mentiroso no se forma, o un mentiroso no empieza con mentiras grandes. La conducta pecaminosa de la mentira empieza por mentiritas pequeñas.
Y tenemos la costumbre de decir mentiras por broma. El asunto es que se nos puede convertir en un patrón de conducta. La mentira, el chisme, cualquier cosa, actos pecaminosos, así lo llama, malicia. ¿En qué habían caído? Habían caído en deseos o intenciones malignas. Lo que en algún momento empezó como un juego, terminó siendo realmente un asunto serio. Porque después de esa malicia, ese doble sentido, ahora se tienen deseos o se tienen intenciones malignas. Y el gran teólogo MacArthur dice acerca de esto, que esta forma en que la iglesia vivía les afectaba el oído. Escuche esto, les afectaba el oído. Quiere decir que por eso, por ese estilo de vida, ya no oían ¿qué? La palabra, ya no podían oír. Ya no podían oír la palabra. ¿Por qué? Porque lo que mantiene el equilibrio espiritual, ¿dónde es? El oído. De hecho, ¿dónde está el equilibrio del cuerpo? En el oído. Es un misterio, ¿verdad? Pero una persona cuando se afecta en el oído, se cae. Ahorita tenemos la esposa de un pastor que prácticamente está en esa crisis. A ella toca, ella es una mujer joven, una mujer saludable, pero tiene un problema en el oído y se cae con mucha facilidad. Así que ordenaron acostarla mientras se le descubre por qué razón tiene el problema en el oído. Porque cuando hay un problema en el oído se pierde el equilibrio. Escuche esto, cuando un creyente deja de oír la palabra de Dios, pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio. El oído. Y eso es lo que dice este estilo de vida. Mire cómo puedo ir perdiendo mi espiritualidad y mi madurez con solo abandonar ¿qué? La palabra. ¿Y cuándo se abandona la palabra? Cuando empiezo a vivir una vida mediocre. Cuando empiezo a vivir una vida mediocre. Entonces ya no oían la palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué no podían oír? ¿Por qué? ¿Qué era lo que les tenía afectado el oído? Lo que les tenía afectado el oído era la inmundicia. Era la inmundicia. Y desde luego, esa inmundicia ya no les permitía oír la palabra. Y MacArthur compara la inmundicia con la cera. Con la cera. ¿Qué pasa cuando el oído está lleno de cera? Dificulta. Entonces note que la inmundicia había entrado ¿a dónde? A la iglesia. La iglesia se llenó de inmundicia. Y cuando se llena de inmundicia, entonces ¿qué pasa con la palabra? Ya no se puede oír, ya no se recibe. Con razón uno pregunta en la iglesia el siguiente domingo ¿de qué se predicó? Y ni siquiera se acuerda si vino. A ver, hermano, ¿de qué predicamos el domingo? Pastor, espere a ver si yo vine o no vine. Así de mal estamos. Así de mal estamos. La inmundicia. ¿Y de dónde está llegando la inmundicia? De la televisión, de la música, de las redes sociales. Porque no vaya a creer que el problema de las redes sociales es de los adolescentes. ¿De quién es el problema de las redes? Eso hay algunos que no saben manejar ese celular, pero para chatear por WhatsApp son expertos. Y no importa la edad. Y ahí estamos metidos. Ahí estamos metidos. Entonces, lo que esta gente tenía que hacer, ¿qué tenían que hacer? La palabra ahí es desechar. La palabra clave ahí es desechar. Lea el texto y verá, desechar. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Note que habla de limpiarse. Hay que limpiar el oído. Entonces, ¿con qué lo vamos a limpiar? Con la palabra. Con la palabra.
Literalmente, limpiarse es tras haberse despojado. Tras haberse despojado. Limpiarse significa que tenemos un llamado a despojarnos de aquello que nos está contaminando. Hay dos maneras de quitarse una camisa. La primera, que usted se la quite con calma, buscando no hacerle daño a la camisa. ¿Y cuál es la otra? Quitársela con violencia. Cuando Santiago habla de despojarse, ¿de cuál está hablando? Aquí no importa que se dañe la camisa, pero quítesela ya. Así de que eso es, arranque los botones y arránquela y quítesela. Porque lo que Santiago está diciendo es, si usted logra entender que en usted hay inmundicia, esa inmundicia no puede seguir ahí. Esa inmundicia tiene que salir. Si tenemos inmundicia en nuestra boca, tiene que salir. Si tenemos inmundicia en nuestros ojos, si tenemos inmundicia en el corazón, si tenemos inmundicia en la mente, donde quiera que esté la inmundicia, hay que quitarla. Por eso es que Jesús, cuando habló a los religiosos, habló de que los demonios salen del cuerpo y se van, pero todo demonio que se va, vuelve. Y cuando vuelve, ¿cómo encuentra la casa? Dice que barrida y adornada. Eso significa que Dios lo liberó. Pero ¿cuál es el problema? Que no solamente está barrida y adornada, está vacía. Ese es el peligro. ¿Por qué es el peligro? Porque hay una ley en la vida. ¿Cuál es la ley? La ley del espacio vacío. ¿Y cuál es la ley del espacio vacío? ¿En qué consiste? En que todo lo que está vacío hay que llenarlo. Y si no lo llena el bien, lo llena el mal. ¿Usted sabía eso, que eso es literal? Por eso es que usted se da cuenta que una casa que la dejan sola, ¿de qué se llena? De mugre. Uno dice, pero tan raro, nadie vive ahí. Deberían permanecer, ¿qué? Limpia. Porque los que la ensucian son las personas. No, señor. Una casa vacía es una casa que tiene que ser llena. Por eso es que a usted no le llegan cosas nuevas. ¿Por qué no le llegan cosas nuevas? Porque tiene el lugar lleno ¿de qué? De cosas viejas. Entonces, literalmente el llamado es a eso. Cuando usted vive una vida contaminada, cuando usted vive una vida de pecado, cuando usted vive una vida donde el mundo lo está alimentando, ¿de qué se está llenando? De inmundicia, de basura. Por eso es que tenemos creyentes que no se les da nada hacer chistes con Dios, chistes con la palabra, bromas con las cosas sagradas. Porque cuando una persona empieza a caer en ese vacío, es porque su vida se está contaminando. Y desde luego, ¿qué es lo que produce la ropa sucia? Mal olor. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que produce un cristiano que se está mundanalizando? Mal comportamiento. Mal comportamiento. El mal comportamiento se ve en tres cosas. ¿En qué se ve? En dos cosas, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Solo con oírlo y con verlo es suficiente para poder saber qué tan mal está. Entonces el punto es ese. ¿Qué está haciendo Santiago? Llamando a la iglesia a quitarse esa ropa sucia y liberarse del mal olor. El creyente de hoy, al igual que los de la dispersión, no logramos entender que la crisis es motivo para probar si nuestra fe es genuina. Por eso un creyente no puede decir pare de sufrir. Lo que un creyente tiene que aprender es a entender por qué causa viene el sufrimiento. Y cuando yo encuentro el por qué, entonces descubro el para qué. Y el por qué me tiene que llevar a reflexionar en qué cosas estoy haciendo mal. Y el para qué es el volver a dónde?
al camino. Lo que busca Dios en una crisis es que reflexione. Y en medio de esa reflexión yo pueda probar o encontrar si mi fe es genuina o no es genuina. ¿Y qué es lo que estamos encontrando en los creyentes que se están descarriando, que se están apartando? Que su fe no era genuina. Su fe no era genuina. La fe de un creyente no se prueba. Escuche esto, la fe de un creyente no se prueba en el culto, en la asistencia al templo. ¿Dónde se prueba la fe de un creyente? Cuando entra en crisis. Ahí es donde se prueba. Cuando entra en crisis. La fe de un creyente se prueba ahí. La fidelidad de un creyente se prueba en la abundancia. Porque uno puede estar muy mal y pegado al templo, orando y ayunando. Pero ¿dónde vamos a probar la fidelidad de un cristiano? Cuando Dios empieza a bendecirlo. Porque ahí es donde se va a probar su fidelidad. Porque muchos de los creyentes que fueron prosperados por Dios, ¿qué pasó? Entonces la prueba está en la crisis, la prueba está en la tentación, la prueba está en el momento. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Entonces es probar. La crisis no es para abandonar a Dios. La crisis no es para abandonar a Dios por las propuestas facilistas y corruptas de este mundo. Una crisis no es para que yo lo deje. Una crisis es para que pruebe cuánto he madurado, cuánto he crecido. No es para abandonar a Dios. ¿Y por qué la gente abandona a Dios? Porque el mundo está listo para ofrecerle cosas. Y cuando uno cae en el vacío facilista, porque este mundo es un mundo facilista, todo lo quiere ¿qué? Lo quiere fácil, lo quiere ya y lo quiere gratis. Por eso no lo valora. ¿Qué es lo único que pretende hacer el mundo cuando me propone cosas? Alejarme de la palabra. Eso es lo que propone, alejarme de la palabra. Y el problema es que cuando me alejo de la palabra, caigo en la mundanalización del cristianismo, de mi vida, hasta volverme una persona vana. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces al día meditan la palabra? Al día, no le estoy preguntando semana. Porque si para usted la palabra no es importante, entonces ¿de qué cree que se le está llenando el oído? La palabra. Lo que hace entonces esta carta, el escritor a través de esta carta, es promover el regreso a la palabra de Dios. Las palabras de Santiago son el mensaje de Dios para este tiempo también. Para este tiempo también. Es el llamado a que nos limpiemos de toda acción de pecado que nos impide atender el llamado de Dios en su palabra. Escúcheme, en la palabra de Dios hay un llamamiento y hay que atenderlo. El problema es que el que no atiende, no entiende. ¿Para qué están usando hoy la lectura de la Biblia? Para dormirse. O sea, cuando ve que no se duerme para nada, voy a leer la Biblia, porque sabe que apenas la abra y empieza a leer, se duerme. ¿Y usted cree que eso está bien? Si yo me duermo, ¿cómo no me duermo viendo televisión? ¿Cómo no me duermo chateando? ¿Cómo no me duermo haciendo una cantidad de cosas? Pero sí me duermo cuando estoy leyendo la Biblia u orando. Eso significa que hay mucha ¿qué? Inmundicia. Necesitamos ¿qué? Limpiarnos de toda inmundicia. Limpiarnos. ¿Cuántos se van a empezar a limpiar? Limpiar es una acción intencional de ir sacando cosas de mi vida. Después de hacer esa limpieza, ¿qué tenemos que hacer? Recibir la palabra con mansedumbre. Recibir la palabra ¿con qué? ¿Qué es lo que sucede cuando uno se aleja de la palabra? Que es la señal de que hemos vuelto ¿a dónde? Al mundo. Mire, cuando un creyente
ya no vive en la palabra de Dios, cuando un creyente ya no la ama, cuando un creyente ya no la estudia, cuando un creyente ya no la medita, es porque está regresando al mundo. Y no importa que no esté haciendo los pecados gravísimos que antes hacía, pero está regresando al mundo. Ese era el problema de ellos. Ellos abandonaron la palabra porque se fueron ¿hacia dónde? Hacia el mundo, volvieron al mundo, y por haber vuelto al mundo se llenaron de cera sus oídos y perdieron la sensibilidad espiritual. Y ahora, ¿qué están mostrando? Un comportamiento. ¿Y dónde se sentía el comportamiento de estos creyentes? En su corazón. ¿Sabe cómo se han vuelto? Duros de corazón. Porque cuando se pierde la sensibilidad espiritual, se endurece el corazón. Por eso es que Santiago está llamando a recibir la palabra ¿con qué? Con mansedumbre. Cuando Santiago los está llamando a recibir la palabra con mansedumbre, los está invitando a volver a ser ¿qué? Un niño. Un niño. Porque no hay otra manera de recibir la palabra. La mejor manera de recibir la palabra de Dios es como la recibe un niño. Comportarse como un niño. O sea que cuando uno está volviendo al mundo y se quiere limpiar y quiere hacer las cosas bien, lo primero que tiene que hacer no es regresar al templo, es regresar ¿a dónde? A la palabra. Y para poder regresar a la palabra, porque la palabra es la única que quita la dureza del corazón, es la única. Así que si voy a volver a ser sensible, tengo que ser manso, tengo que tener esa actitud de mansedumbre, comportarme como un niño ante la palabra. ¿Qué significa esa? Es eso, que necesito ser como un niño frente a ella. Hay que ser como ¿qué? Como un niño. ¿Cuánta gente que fue creyente ya no recibe la palabra? ¿Y qué pasa cuando un creyente ya no está en la palabra? Su comportamiento cambia. Su comportamiento cambia. Y usted se aterra, porque usted mira líderes, mira creyentes y hasta pastores, que usted dice, pero Dios mío, un día lo vi allá y hablaba así, y enseñaba así, y era buena gente y esto y lo otro, y ahora mire el comportamiento que tiene, mire cómo habla, mire lo que dice, mire lo que hace. ¿Qué pasó? Sencillo. Cuando usted vea un mal comportamiento en una persona, sencillo, ¿qué abandonó? La palabra. Un creyente cuando pierde la sensibilidad del espíritu, peca. ¿Y sabe qué dice? Yo estoy bien. Yo no estoy mal. ¿Y sabe por qué? Porque él no puede ver el pecado en el que vive. ¿Y por qué no puede ver el pecado en el que vive? Porque cuando se aleja de la palabra, ¿qué es lo que pierde? La luz. La luz. La palabra es luz. Cuando la palabra está en su corazón, usted tiene luz, y como tiene luz, ve las tinieblas. Pero cuando se aleja de la palabra, ¿cuál es la única luz que le queda? Jesús se lo dijo a los fariseos. ¿Cuál es la única luz que le queda a alguien que se aleja de la palabra? Las tinieblas. Así de que si mi cuerpo está lleno de tinieblas, dijo Jesús, ¿cómo podré saber cuántas tinieblas hay dentro de mí? Si la única luz que tengo son las tinieblas. ¿Aló? Si ya no tengo luz, sino que la única luz que me queda son tinieblas, ¿cómo voy a ver mi mal comportamiento? Así de que lo que dependo yo todo el tiempo es de ¿qué? De la luz de la palabra, que me alumbre el entendimiento y me diga, hijo, estás mal. Estás mal. Pero cuando la luz se va, ya no hay quien me hable, porque ya no tengo la capacidad, he perdido la mansedumbre.
y entonces considero que estoy bien. Eso le pasaba a los destinatarios de esta carta. ¿A qué nos está llamando Dios entonces? A la santidad. Y solo hay una manera de ser santificados. Solo hay una manera de ser santificados. ¿Cuál es? Recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo dice Santiago que debemos recibirla? Con una actitud de mansedumbre. ¿A qué nos está llamando Santiago? A que volvamos a ser como un niño ante ella. Que volvamos a ser como un niño, porque no hay otra forma de recibirla y sin ella no hay santificación para nuestras almas. ¿A qué estamos llamados? A la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y con todo mi corazón y mi respeto hacia usted, pero si usted ve la Biblia y ya no la considera como la consideraba el día que llegó al cristianismo, ojo, usted está volviendo al mundo. Para volver al mundo no necesito volverme asesino, volverme violador, no. Para regresar al mundo es perder la sensibilidad y el discernimiento espiritual para comprender quién soy y a quién represento. Cuando uno tiene comprensión de quién es y a quién representa, uno tiene una lupa en su vida. Y todo el tiempo en la mañana se está levantando para decirle a Dios, guárdame. Mire, es tan importante esto y tan delicado que una de las cosas que he venido enseñando estos días es: el creyente tiene que entender que el mal lo rodea las 24 horas. Y es tan claro que un creyente que abandona la palabra de Dios es un creyente que lo alcanza el mal. Ni Cristo se salvó, fue tentado. Y es tan claro para Jesús que cuando le enseñaba a sus discípulos cómo orar, dentro del Padre Nuestro, la última parte del Padre Nuestro que dice: y guárdanos del mal. Si hay una oración que no debe faltar diariamente antes de salir de casa, es esa: guárdame, Señor, de todo mal. No me dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor, porque mientras yo quiera vivir para ti, el mal me quiere destruir. No se trata de que me concentre en el diablo, se trata de que me afirme en Cristo.